Bienvenidos mis guerreros de Escorpio a esta lectura especial para fin de año. Aquí vamos a ver entonces las energías que vas a tener a tu alrededor para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Quiero invitarte a que te suscribas, activa la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y si quieres ganarte completamente gratis que te responda una pregunta de sí o no, lo único que tienes que hacer es suscribirte, compartir este video, invitar a tus amistades y familiares a que se suscriban porque cuando lleguemos a los 300,000 suscriptores, regresaré a este video a ver tus preguntas de sí o no que hayas dejado en los comentarios y estaré sacando una carta para responderte sí o no allí mismo, así que estén pendientes. Eso lo voy a hacer una vez que lleguemos a los 300,000 suscriptores y también lo volveré a hacer cuando lleguemos a los 500,000 antes, o bueno, mejor dicho, a finalizar el mes de diciembre. Así que vendré 2 veces a responder sus preguntas de sí o no. Cuando estemos en los 300,000 y cuando estemos en los 500,000, que ya nos falta poco. Así que a suscribirse y a compartir este video. La primera línea nos va a hablar acerca de las energías que tendrán durante el mes. La segunda es un consejo de tus guías espirituales dirigido para tu alma. Y la tercera línea nos va a hablar acerca de el amor para ti en respectivos meses. Vamos a iniciar entonces, Escorpio, con septiembre. Y las energías que vas a tener a tu alrededor son la carta de la fuente. Te indica de que durante el mes de septiembre vas a poder conectar con ese ser divino. Habla de que algunos de ustedes tal vez han estado sintiendo algún tipo de desapego espiritual en el cual ya tal vez no estás sintiendo que estás conectado con Dios, con el universo, con esa energía divina en la cual tú creas, no importa el nombre que tú le denomines. Pero habla como si estuvieses pasando por ese periodo de separación, de distanciamiento con respecto a tus creencias en las cuales podrías también estar llegando a perder la fe y perder la esperanza. Te están diciendo que no lo hagas, que durante el mes de septiembre vas a poder tener esa conexión espiritual nuevamente. Se van a estar dando sucesos a tu alrededor, los cuales van a empezar a conectarte día a día y momento a momento más con esa energía divina que está preparando cosas lindas para ti. Para otro grupo de ustedes habla también de que finalmente van a poder brillar con luz propia con respecto a proyectos, tu vida íntima, la vida a tu alrededor de familia y amistades, que va a ser un mes en el cual tú vas a poder sentirte que todos tus esfuerzos han valido la pena y que te estás encaminando hacia la solución. Hablan también de que situaciones de conflictos en tu vida se van a estar resolviendo durante este mes de septiembre, así es que tienes que tener esas energías muy a tu favor. Que vas a sentir también, me están diciendo aquí, energías de fuerza, de impulso. Si estabas pasando por una situación de baja energía, donde sentías que tal vez estabas algo deprimido, algo con pereza, habla de que durante este mes todo eso va a quedar atrás y vas a poder sentirte que estás como reenergizado nuevamente. Y que vas a poder salir adelante y luchar y no solamente quedarte entonces estancado en la misma situación. Así que un mes para que tengas mucho progreso, ya lo sabes, y conecta nuevamente con tu espiritualidad. Escorpio, el mensaje de tus ángeles y tus guías protectores para el mes de septiembre es el 6 de oros. Y el 6 de oros te está hablando de que tienes que tener un balance en tu vida durante este mes con tus finanzas, con tus carreras y con tu emoción también. Que tienes que tener ese balance perfecto de las cosas, se trata de dar y recibir, no solamente de recibir o solamente de dar. Que tienes que encontrar entonces esa fórmula perfecta para que tu vida empiece nuevamente a moverse hacia un mejor futuro, hacia adelante. Porque marca de que podrías o estar recibiendo mucho de parte de otras personas y tú no estás contribuyéndoles de la misma forma, o sería al revés también.
Te están advirtiendo tus guías de que no tienes por qué preocuparte por dinero que te estaba haciendo falta, ni por estar rogando ni solicitándole a personas por su atención o por su ayuda. Que la ayuda que tú estás esperando va a llegar a ti de una persona que tú ni siquiera sospechas. Así que viene apoyo para tu vida durante el mes de septiembre. Vas a encontrar respuestas a problemas. Y definitivamente también económicamente esta carta te dice de que vas a tener ese balance y esa ayuda que has estado esperando con respecto a las finanzas. Vamos a ver cuál es el consejo para ti en el amor. Te sale la carta de las finanzas y la carrera. Habla de que para el grupo de ustedes que está solteros podrían estar conociendo a una persona bastante importante a su alrededor, ya sea en sus estudios universitarios, en la universidad o ya sea en el trabajo. Para otros grupos de ustedes le están indicando de que tienen que enfocarse más en su vida, en qué es lo que quieren hacer, en dejar de estar complaciendo a personas a tu alrededor y preocuparte entonces por ustedes mismos. Recuerda, también es importante ese consejo que te dieron tus guías espirituales con respecto al balance, porque en el amor te habla de que necesitas tener ese control en el balance, control en cuanto a las energías, poner orden en tu vida amorosa y en tus finanzas también. Las finanzas y la carrera para el mes de septiembre va a ser un factor que debería ir de la mano, no deberían ir en polos opuestos, y parece que también podrían estar teniendo esos choques la pareja con respecto a su carrera. Algunos de ustedes podrían estar pensando en iniciar estudios universitarios si estás en pareja, concluir estudios de maestría, licenciatura, y esas energías podrían estar generando algún conflicto, o tu pareja podría presentarte esa idea de que quiere estudiar nuevamente en la universidad y tienen que ver entonces cómo hacen para manejar el dinero. Escorpio, vamos a ver el mes de octubre para ti, las energías que vas a tener a tu alrededor. Te sale la carta de la postergación. Te habla de que es momento ya de que empieces a tomar acción en tu vida, Escorpio. No puedes estar haciendo las cosas que son importantes para ti de últimas. Tienes que empezar a colocar una lista de prioridad y un orden en la cual tus necesidades, tu felicidad, tu alegría y tus cosas tienen que venir primero por encima de las necesidades de cualquier persona que esté en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú estás bien, si tú empiezas a hacer y tomar acción con respecto a tu salud, con respecto a hacer ejercicios, con respecto a tareas que tienes pendientes, y eso hace que tú emocionalmente te encuentres estable, las personas que están a tu alrededor, padres, hijos, pareja, colaboradores en el trabajo, se van a sentir bien, porque tú vas a estar en un estado mental positivo. Pero si tú permites que la oscuridad te abarque, que tú dejas todo para última hora, que te dejas a ti principalmente para último y no te atiendes, no te dedicas tiempo, no haces las cosas que te hacen feliz, entonces vas a tener actitud negativa, de enojo, de amargura, que las personas a tu alrededor lo van a poder detectar y sentir, que podrías incluso sin querer estar tratando mal a las personas a tu alrededor. Me hablan también que octubre va a ser un gran mes para aquellos que quieren hacer cambios de look, cambiar el color de su cabello, cambiar el corte de su cabello. Algunos de ustedes podrían incluso estar buscando algún tipo de peluca. Las chicas, bueno, también los chicos podrían estar buscando algún tipo de tupé o podrían estar cambiando su cabello radicalmente. Esto también podría incluso tener que ver con tu vestuario. Y si lo vas a hacer, es bastante positivo para ti porque va a levantarte nuevamente las energías y tu alma. Principalmente en octubre, las energías que tienes son de atraso, de dejar las cosas para última hora. Empieza desde ya a organizarte para que cuando venga este mes puedas atacar estas tareas y no postergar decisiones importantes en tu vida. El mensaje de parte de tus guías espirituales para ti. Te sale la carta de la Reina de Bastos. Esto te habla de que tienes energías a tu alrededor, dicen tus guías aquí, que tienes que cuidarte de una mujer que podría incluso ser tu jefa. Esa mujer con la que tú estás trabajando es bastante negativa, bastante pesada. E incluso podría tener una tan mala actitud que eso es lo que ocasiona que tú hagas las cosas para última hora y que ya no quieras formar parte de ese equipo de trabajo. Algunos de ustedes, esta persona podrías ser tú, no importa tu género, si eres hombre o mujer.
Así es que mucho cuidado entonces con cómo estás manejando a tu personal, cómo estás manejando a tu equipo de trabajo, porque parece de que hay energías a tu alrededor donde la gente se está sintiendo usada, se está sintiendo que no apoyan o no aportan nada positivo por la manera en la cual lo están tratando. Puedes ser tú que los tratas de esta manera o a ti te está tratando un jefe de esta manera. Habla de que tienes que cuidarte de energías negativas de envidia y también de gente tóxica a tu alrededor, porque aquí podrías encontrarte a alguien que está tratando de quitarte cosas que te pertenecen. Y si durante el mes de octubre postergas hacer tareas importantes, dejas de último tu imagen, dejas de último tu autoestima, esta persona podría entrar y quitarte algo que es muy valioso para ti. Podrían estarte quitando una oportunidad en el empleo o un futuro empleo si no tienes en estos instantes. Consejo del amor para tu vida. Te sale la carta de perdonar y aprender. Así es que ustedes, mis guerreros de Escorpio, podrían estar pasando por un momento en el cual empiezas a revivir situaciones del pasado, tus propios demonios empiezan a despertar y escuchas esa vocecita así en la esquina que empieza a decirte cosas que te ponen de una manera bastante inestable emocionalmente y que te generan inseguridades y baja autoestima. Que es importante que, número 1, te perdones a ti mismo. Número 2, perdones a familiares o a personas en tu vida anterior, en tu vida pasada, hace un año, hace 3 meses, hace una semana, que hayan podido herirte, porque entonces de esta manera podrás avanzar y dejar eso atrás, que necesitas sanar y perdonar a tu pasado. Y que recuerdes que estas experiencias que tú has vivido simplemente te están haciendo mejor el día de hoy. Así es que podrías también, si estás en una relación, descubrir algún tipo de infidelidad o ya la descubriste y no superas entonces esa situación. Recuerden, mis guerreros, que al final del día cada uno de ustedes es responsable por su vida y toma la decisión que ustedes deseen. Así que si tú decides quedarte con tu pareja, aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera. Yo respeto la opinión de todos y las acciones de todos. Mi consejo sería entonces, si decidiste quedarte con tu pareja a pesar de una infidelidad, entonces perdónale de verdad. Pero no puedes tener esas vocecitas siempre que te causan inseguridad diciéndote, ¿y qué tal si ahora está con otra? ¿Y qué tal si ahora se fue con otro? Porque entonces lo que estás haciendo es daño a tu propia vida. Y para algunos de ustedes podría ser que descubren una infidelidad en el amor y eso entonces hace que ustedes tomen una decisión en la cual no sabes qué hacer y quieras dejar a tu pareja, pero no te atreves. Y tal vez esa conversación importante es lo que estás aquí postergando. Y esa mujer que puede haber sido, o el hombre que se puede haber metido en la relación, es alguien cercano a ustedes. Ya nos falta poco para llegar a fin de año. Increíble que nada más falten 4 meses. ¡Wow! Gracias a todos ustedes, mis guerreros. Vamos con el mes entonces de noviembre. Recuerda suscribirte, activar la campana para que lleguemos a 300,000 suscriptores. Ya nos falta poco. Deja allí tus comentarios con tu pregunta de sí o no. Para cuando lleguemos a los 300,000 yo regrese a este video y te los responda. Regresaré 2 veces también a los 300,000 y a los 500,000. Así es que sigan compartiendo este video. Las energías para el mes de noviembre. A tu alrededor son las energías de fluir. Habla de que no te estreses por las situaciones que puedan estar pasando a tu alrededor, que permitas que todo se dé de una manera o de una forma bastante natural. Habla de que no te estés estresando, que va a ser un mes en el cual tú vas a poder sentirte relajado por las decisiones y las acciones que tomaste en los meses anteriores. Noviembre para ti va a ser un mes tranquilo, un mes donde vas a estar en paz, en armonía, en tranquilidad, donde vas a dejar llevarte entonces por la luz, por el universo, por las energías y las cosas positivas a tu alrededor. Es un mes donde te están invitando aquí tus guías a que definitivamente abraces esa energía en la cual todo sucede de una forma natural. Recuerda que cada cosa que sucede en nuestra vida
está sucediendo para llevarnos al siguiente paso, ya sea positivo, ya sea negativo. Y la actitud que tú vas a tener durante el mes de noviembre va a ser genial. Una actitud donde nada ni nadie te va a estar robando la calma, guerrero de Escorpio. Vas a estar en paz, en tranquilidad, en armonía. Algo que verdaderamente va a ser importante para tu salud mental. El consejo que te envían tus guías espirituales, algo que necesitas escuchar en el mes de noviembre. Te sale la carta del Caballero de Espadas. Y esta carta te dice que vienen cambios para tu vida a partir del mes de noviembre de una manera bastante rápida. Van a estarte llegando muy buenas noticias este mes en el cual te están indicando de que tú has salido victorioso, has salido ganador de una situación en la cual tú tenías bastante dudas, situación en la cual tú creías que ibas a perder y que las cosas no iban a salir a tu favor durante el mes de noviembre. Te están diciendo aquí tus guías tranquilidad, porque vas a darte cuenta cómo nosotros te impulsamos para que puedas encontrar el éxito y la victoria, que es algo que verdaderamente estás necesitando para poder continuar tu lucha. Esta carta también te está diciendo aquí tus guías que no te rindas, que sigas luchando con mucha fuerza, porque vas a poder superar una situación de dificultad y de tristeza. Un lindo mes para ti, el mes de noviembre hasta el momento. Y el consejo de amor que te dan tus guías espirituales, Escorpio, mira, te dije que era un mes hermoso para ti. Te sale la carta de luna de miel y esto podría ser para el grupo de ustedes que está finalmente tomando la decisión de separarse, de que ahora que estás solo, que estás sola, te sientes como con una luna de miel, te sientes en tranquilidad, en paz, en alegría. Y mira, aquí hay agua, aquí también hay agua, así que definitivamente va a ser un mes para que hagas cambios en tu vida y esos cambios podrían venir bastante rápido como te indiqué, especialmente si estás pensando en hacer algún tipo de viaje. Te recomiendan aquí que en el amor te vayas a la playa, vayas a un lago, vayas a visitar o cruzar un océano, porque podrías estar también haciendo un viaje en el amor para quererte a ti en soltería y que esto va a ser muy importante para ti. Así que otros de ustedes podrían esta luna de miel estarla reflejando en que conoces a una persona con la cual pasas ese periodo de luna de miel cuando empiezas una relación. Los que están en pareja y que no resuena con ustedes esta sección de el engaño y están viviendo una relación muy hermosa, pues prepárense porque durante el mes de noviembre te está diciendo esta carta que podrías estar haciendo un viaje, una escapadita con tu pareja para relajarte y esto definitivamente te va a hacer sentir nuevamente como reactivado, que revives, que empiezas a tomar acción en tu vida una vez más. Así que muy bien para ese grupo de ustedes que en el amor están por iniciar una luna de miel. Felicidades. Escorpio, hemos llegado a final de año, diciembre. ¡Wow! Vamos a ver cuáles son las energías que tienes a tu alrededor y recuerda revisar esto cada vez que se acercan estos meses para que tengas el consejo y el mensaje fresco en tu mente. Las energías que vas a tener a tu alrededor son las energías del extraño. Te habla de que tal vez por los cambios que vas a estar viviendo durante el mes de noviembre sientas de que estás en una posición bastante inusual para ti, porque te va a tocar empezar de cero, te va a tocar a ti hacer cosas que tal vez tu pareja o personas alrededor tuyo estaban haciendo y que ahora te sientes como que estás en un lugar, que estás fuera de lugar, mejor dicho, en tu vida, como que ¿y ahora qué hago? Esta carta está aquí para decirte de que no tengas temores, de que estás pronto a encontrar la llave que va a abrir esa situación a tu alrededor en tu vida, que va a permitir entonces de que puedas adaptarte, que no tienes por qué sentirte como un pez fuera del agua en este nuevo lugar en el cual vas a estar físicamente o emocionalmente en tu vida, porque podrás percatarte entonces de que las cosas empiezan a ser un poco más familiares poco a poco. Habla esta carta también de que podrías estar viviendo nuevas experiencias, teniendo durante el mes de diciembre cosas nuevas, responsabilidades nuevas en tu vida, que tal vez sientas de que son mucho mayor
de lo que tú podrías manejar. Te están diciendo aquí que esas energías tienes que quitarlas porque tú definitivamente vas a poder lograr todos tus objetivos y vencer esas dificultades que podrían presentarse con respecto a trabajos en el mes de diciembre. También me están diciendo que en el mes de diciembre ustedes podrían estar conociendo a una persona fuera del núcleo familiar. Pero lo veo más que todo como si tú eres papá, que tu hijo te va a presentar a una novia, o tu hija te va a presentar a un novio, o sin importar el género, tu hijo te presenta a un novio, tu hija te presenta a una novia, no importa. Pero vas a estar conociendo a alguien que está fuera de tu núcleo familiar, que parece ser la pareja de alguien cercano a ti. Puede ser alguno de tus hijos o puede ser una persona cercana a ti, y van a haber conflictos allí por esta persona porque parece que la van a ver como alguien interesada. Diciembre. Consejo que te dan tus guías espirituales. 3 de bastos. Te están hablando de que esas cosas que tú estás esperando que lleguen a tu vida van a llegar. Que no tienes que comer ansias, que tengas calma, que tengas paciencia. Que durante el mes de diciembre también podrías estar haciendo un viaje, podrías estar cruzando el mar. Y ese mar puede ser que tengas que cruzar en avión de un país a otro, puede ser que tengas que cruzar simplemente por arriba de un río en tu país y vas de un pueblo a otro. Pero viene un viaje donde tienes que cruzar el mar. Y este viaje va a ser muy importante para ti, que podrías estar planeándolo durante el mes de diciembre, realizándolo ya durante el mes de diciembre. Y es algo que has venido trabajando, en el cual has tenido dudas de que si lo hago o no lo hago, que tal vez voy a estar gastando mucho dinero, no voy a estar gastando mucho dinero. Y esta carta te dice de que dejes esas dudas atrás y que realices ese cambio. Especialmente si ese cambio tiene que ver con irte a otro país a empezar de cero. Y por eso tienes esas energías de cosas extrañas a tu alrededor, donde no te sientes como en familia, no te sientes que las cosas son familiares a tu alrededor porque no conoces el área. Así que muy bien aspectado esos viajes para ustedes. Esos cambios que van a venir de una manera repentina, mis guerreros de Escorpio. ¿Y cuál es el consejo de amor para ti que te dan los arcángeles del romance? Y te sale matrimonio. Un grupo de ustedes podrían estar comprometiéndose, conociendo a una persona ideal en el amor. Podrías estar realizando tu boda. Y si no tienes pareja, podrías estar conociendo a alguien con quien definitivamente podrías llegar a tener un futuro como pareja. Pero esto te habla de una unión, te habla de una conexión, de un compromiso que vas a llegar a tener con personas nuevas que vas a estar recibiendo en tu vida, ya sea que vengan de otro país o que vengan de otra nacionalidad. Pero que definitivamente estas energías que tienes a tu alrededor son muy positivas. Vas a cerrar el año celebrando en grande, con grandes celebraciones, con grandes alegrías, con muy buenas noticias, e iniciarás un año 2020 más feliz que nunca. Muy bien. Recuerda dejarme tus deditos para arriba, compartir este video, dejar tus preguntas de sí o no, para que de esa manera entonces, una vez que lleguemos a los 300,000 suscriptores y a los 500,000, yo regrese aquí a responder tus preguntas de sí o no. Regresaré 2 veces a hacerlo. Déjame saber si te gusta esta lectura especial para final de año, para hacerte entonces una similar con las predicciones del 2020, ya cuando estemos llegando a finales de noviembre y diciembre. En pantalla en estos instantes te aparece por aquí los siguientes videos que te recomiendo. Aquí te puedes suscribir y acá arriba también podrías entonces reservar una consulta privada junto a mí. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.